Hola, ¿qué tal? Continuando con esto, objeto de aprendizaje, equilibrio de fuerzas. En esta ocasión, de parte del video tutorial, vamos a iniciar con la solución de problemáticas relacionadas precisamente al equilibrio de fuerzas. A manera de ejemplo, vamos a desarrollar el siguiente. Un semáforo con un peso de 125 newtons cuelga de un cable atado a otros dos cables que están sujetos a un soporte. Leamos y entendamos que dice un peso de 125 newtons. Por lo tal, se trata de una fuerza de 125 newtons. Y hay tres cables. Uno en donde está sujeto el semáforo y dos a los cuales se encuentra atado hacia un soporte. Estos dos cables, es decir, los cables superiores, forman un ángulo de 37 y 53 grados respectivamente con la horizontal. Vamos a encontrar la tensión en los tres cables. La figura que nos representa lo que hemos dicho, pues esta de aquí. Tenemos el semáforo, está colgado por un cable que le denominamos T3, cuyo peso es de 125 newtons, y tenemos dos cables, T1 y T2, los cuales forman ángulos de 37 y 53 grados respecto a la horizontal. ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Bueno, el semáforo, el peso del semáforo está jalando la cuerda hacia abajo, la está jalando, entonces es una fuerza de tensión hacia abajo. En el cable T1, de acuerdo a este peso que está jalando, también estamos jalando T1. Entonces, T1 tiene una fuerza de tensión. Y T2 también está jalando esta unión, entonces va a ser una fuerza de tensión T2. Recordemos que una de las partes fundamentales para la solución de problemáticas del equilibrio de fuerzas es realizar un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre que nos bosqueja, que nos representa este ejercicio, pues es dado a continuación. Veamos cómo tenemos las tres fuerzas. T3 dirigida hacia abajo en tensión, T1 a 37 grados respecto a la horizontal. Este ángulo de 37 grados es el mismo ángulo de 37 grados de la figura anterior. T2 por su parte con una inclinación de 53 grados igualmente respecto a la horizontal. Una vez realizado el diagrama de cuerpo libre, vamos a aplicar las ecuaciones vistas en el video tutorial de los conceptos y vamos a resolver el sistema de ecuaciones resultantes. Prosigamos entonces. La solución de nuestro ejercicio va a ser la siguiente. Recordemos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos va a ayudar a identificar las componentes de cada fuerza. Iniciamos con T1. T1 y esta flechita en verde lo que nos está denotando es la componente en X de T1. Por su parte, T1Y nos está indicando la componente en Y de la misma fuerza T1. Para la fuerza T2 realizamos lo propio y tendríamos la componente en X T2 y la componente en Y de T2. Para T3 no necesitamos descomponerla porque toda la fuerza T3 se encuentra sobre el eje Y. El siguiente paso serían los datos. A partir de esta información nosotros podemos decir lo siguiente. La componente en X de T1 es igual a la magnitud T1 por el coseno del ángulo de 37 grados. Veamos que la flecha verde T1X está dirigida hacia la izquierda, por lo tanto, el signo es negativo. T1Y está vertical y es la magnitud T1. Esto sería el cateto opuesto, por eso utilizamos seno de 37 grados. Está dirigida hacia arriba, por lo tanto, su signo es positivo. Hacemos lo mismo con T2. La componente en X de T2 es dada por la magnitud T2, coseno del ángulo, pero ahora es 53 grados. Está dirigida hacia la derecha, entonces el signo es positivo. La componente en Y de la misma T2 está dada por T2 seno de 53 grados y está dirigida hacia arriba, por lo tanto el signo es positivo. Y lo que ya había explicado anteriormente, T3 solamente tiene componente en Y,
y es igual a la tensión 3, que ya nos las había otorgado el ejercicio, de 125 newtons. Está dirigida hacia abajo, entonces el signo negativo. Una vez con estos datos podemos nosotros formular las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio son dos en el plano: sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, pues lo único que tenemos que hacer es, de mis datos, selecciono todos los que tengan componente en X. Por ejemplo, T1X, T2X. Veamos. T1X menos T1 coseno de 37 grados. Aquí se encuentra ubicado. Más T2 coseno de 53 grados. ¿Quién es este? Pues T2X. Y ya no tengo más. Termino de hacer mi sumatoria igual a 0. Hacemos lo mismo para sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, entonces serían todas las componentes en Y que existan. Y tenemos T1Y, T2Y y también tenemos T3Y. Sus valores los sustituimos y los ponemos. T1 seno de 37 más T2 seno de 53 menos 125. Importante, si ustedes se han dado cuenta, hemos respetado los signos que ya habíamos dicho con antelación. Si ustedes se fijan, este sistema son dos ecuaciones y tenemos una, dos incógnitas. Es un sistema de 2 por 2. Para poderlo resolver y para que estemos aplicando los conocimientos previos y nos ayude a identificar estas ecuaciones, vamos a poner que la primera es la ecuación 1, la segunda es la ecuación 2. Solucionamos nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a utilizar el método de sustitución. El primer paso de nuestro método de sustitución es despejar una de las variables. En este caso escogimos despejar T1 de la ecuación 1. Si nosotros despejamos T1 de la ecuación 1, nos quedaría paso por paso lo siguiente. T1 coseno de 37 igual a T2 coseno de 53. Esta parte que está restando, signo menos, la podemos pasar del otro lado con signo positivo. Por eso, ambos lados de la igualdad quedan con signos positivos. Nos interesa despejar T1, entonces lo que está aquí alterando a T1 es coseno de 37. Está multiplicando. Pasaría del otro lado dividiendo, de tal manera que T1 sería igual a T2 coseno de 53 entre coseno de 37. Metemos esto en la calculadora. Importante que su calculadora deben de tenerla en modo deg, de la palabra degree, en grados, para que el resultado les otorgue 0.7535. Este resultado 0.7535 únicamente es de dividir coseno de 53 entre coseno de 37, por lo que T2 se sigue manteniendo, y aquí está T2. A esta ecuación la vamos a resaltar porque la vamos a ocupar más adelante, y le vamos a nombrar que es la ecuación 1.1. Siguiente paso dentro de la solución del sistema, pues es sustituir esta variable que acabamos de encontrar, T1, pero ahora la vamos a sustituir en la ecuación 2. La ecuación 2, que aquí está señalada. Y sustituimos, si ustedes se fijan, en lugar de T1, estamos poniendo el valor de 0.7535 T2. Lo demás es exactamente lo mismo de la ecuación 2. El siguiente paso es despejar la variable T2 de la ecuación 2.1. La ecuación 2.1 fue la última que escribimos. La vuelvo a poner para no regresar a la diapositiva anterior. Dice despejar la variable T2. Si nosotros nos damos cuenta, hay dos términos en donde aparece T2. Es un factor común, entonces podemos factorizar. Si nosotros factorizamos, nos va a quedar la siguiente expresión. T2 por 0.7535 seno de 37 grados más seno de 53 grados igual 125. Este 125 negativo pasó del lado derecho positivo. Y ahora sí podemos despejar T2. Todo lo que está entre corchetes que está multiplicando a T2 pasaría dividiendo. Pero podemos simplificar las cosas y toda esta expresión que está entre los corchetes lo introducimos a la calculadora.
y nos quedaría T2 por 1.2521. Y entonces ahora sí quizá es más fácil de ver que 1.2521 va a pasar del lado derecho dividiendo. Y entonces el resultado de esta división es 99.832 newtons. Ya hemos calculado una de las tensiones. Y la otra tensión, ¿cómo la calculamos? ¿Se acuerdan que hace rato les dije? Vamos a resaltar la ecuación con amarillo y le pusimos 1.1. Pues bien, el siguiente paso es sustituir este valor, tensión 2, en la ecuación 1.1. La ecuación 1.1 la vuelvo a escribir para no estar regresando a la diapositiva, y la tensión 1 es igual a 0.7535 tensión 2. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor 99.832. Sustituimos, hacemos la multiplicación y el resultado nos arroja que la tensión 1 es igual a 75.2234 newtons. Recordemos que se nos pidieron las tensiones de los tres cables, T1, T2, y simplemente por dar esa solución, la tensión 3 es la que ya nos habían dado en el ejercicio. El peso del semáforo, 125 newtons. Es así como hemos terminado este primer ejercicio, este primer ejemplo de aplicación del equilibrio de fuerzas. Más adelante continuaremos con otros ejemplos. Gracias.